Latinoamérica y el Caribe de por sí son regiones con altos niveles de desigualdad, pero con la crisis del COVID-19, o también llamado coronavirus, esto se ha exacerbado. Es por eso que el día de hoy invité a dos profesionales que trabajan para el PNUD, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Diana Gutiérrez, que es Global Manager de Negocios para la Igualdad de Género, y Guillermina Martín, especialista en políticas de género. Creo entender que las dos están en Panamá y les doy la bienvenida. Tal como lo mencionaba en la introducción, estoy con Diana Gutiérrez, Global Manager de Negocios para la Igualdad de Género del PNUD, y Guillermina Martín, especialista en políticas de género, también del PNUD. Y les doy la bienvenida a ambas. El día de hoy vamos a analizar un reporte que el PNUD ha lanzado, muy interesante, acerca del COVID y el género, o más específicamente el tema de la inclusión de género. Y nada, les doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermina? Gusto de saludarte y de conocerte. Mucho gusto, Juan Carlos. Un placer estar contigo hoy aquí y poder reflexionar sobre esta situación que nos afecta a todos y a todas. Diana, un gusto de tenerte nuevamente en mis podcasts. Tú fuiste mi invitada el año pasado y nada, te doy la bienvenida. Sí, Juan Carlos, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Feliz de acompañarte y Así es. de conversar un poquito también sobre estos temas. Voy de frente al grano. Este reporte me ha parecido sumamente interesante, como tiene como resultado del impacto económico que tiene el COVID-19. No solamente es que obviamente causa problemas a la salud, sino va mucho más allá. Pero algo que me llama mucho la atención en términos socioeconómicos es que el reporte menciona que la mujer es la que más efectos va a encontrar, adversos obviamente, que el hombre. ¿Cómo ustedes dos, al trabajar juntas en este reporte, llegan a esta conclusión? Mira, en principio quedar en claro que esta pandemia global del COVID-19 no es que llega en un mundo donde la igualdad y el crecimiento era sostenido y estábamos todos bien. Claramente llega en un contexto que ha sido complejo para la región y para otras regiones, y un contexto global y regional que tiene sus estructuras de desigualdades básicas. Nosotras decimos que a las mujeres la situación del COVID, de los efectos de las soluciones o medidas tomadas por los gobiernos de respuesta sanitaria, va a tener más efectos en las mujeres porque el COVID llega en una situación de desigualdades ya estructurales entre hombres y mujeres. Y esto se ve en tres niveles. Uno tiene que ver con las mujeres estamos sobrerepresentadas en trabajos y en mercados laborales de menos recursos, ¿sí? Estamos mayormente en el sector informal. Estamos haciéndonos cargos de los cuidados de los hogares, de las familias, de los adultos mayores, estamos en la primera línea de atención. Y en tercer lugar, muchas de las mujeres de nuestra región y a nivel global estamos sufriendo violencia contra las mujeres, violencia, ¿no? Estas tres dimensiones hace que cuando llega la pandemia del COVID y de todos los efectos derivados por las respuestas que, insistimos, son importantes, las respuestas de confinamiento social y físico, todas estas respuestas hace que estas desigualdades se profundicen. Más a la luz. Interesante. Más a la luz, exactamente. Diana, ¿cuál es tu perspectiva acerca de lo que está mencionando en estos momentos Guillermina? Pues mira, hay efectos que tiene el COVID sobre las mujeres por varias razones. Uno, porque las mujeres están en la primera línea de defensa, ¿no? En el mundo son más o menos el 70% de la fuerza de trabajo del sector de la salud. Y las enfermeras son más o menos 9 de cada 10 de los profesionales que trabajan en esa ocupación. Entonces, digamos que desde la perspectiva sanitaria tienen un mayor riesgo de exposición, porque usualmente son las mujeres y las enfermeras las que toman muestras, las que toman fluidos, y eso incrementa el riesgo. Pero por otro lado también, como lo menciona Guillermina, las mujeres tienen una sobrerepresentación en ciertos sectores de la economía, particularmente en el sector informal, ¿no? Muchas de ellas son propietarias de pymes o trabajan en sectores que son altamente afectados también por la crisis. Por ejemplo, en el sector textil son más o menos el 70% de la fuerza de trabajo. Entonces tienen como ese doble riesgo, por un lado porque hacen parte de esa fuerza de trabajo o porque son propietarias de un pequeño negocio que no tiene
aseguramiento de ningún tipo, ninguna red que las proteja. En ese caso, las dos coinciden en algo muy importante, es que el tema de las pymes, y las mujeres tienen alta presencia en diferentes mercados. Yo asistí al webinar de ustedes y va desde seguros, en la venta de autos, inclusive en la moda, en el turismo, sobre todo la flight attendants, etcétera. Pero hay algo que me interesó mucho en el reporte de ustedes, que la FAO reconoce que la base de la vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo aquellas que provienen de sitios rurales e indígenas, muchas de estas al producir sus cultivos es su único patrón de ingreso, ¿verdad? Entonces, al haber cambio de comportamiento en el consumidor, esto también se va a ver afectado porque no van a poder vender sus cultivos. Ahora, esto me lleva a preguntarles el tema de la respuesta género responsivas. ¿De qué se trata? Cuando hablamos de la crisis del COVID, se piensa que primero es como una crisis sanitaria, y claramente lo es, ¿no? Es una crisis de salud. Y ya todos están empezando a sentir los impactos económicos, por supuesto, por las medidas de distanciamiento físico, por las cuarentenas, por todas las medidas como sanitarias tomadas en torno que están disrumpiendo la actividad económica. Pero también es una crisis de los cuidados, y yo creo que eso ya lo ha empezado a sentir en general todas las personas que están trabajando particularmente desde casa o que están encerradas en sus casas, teniendo como que tratar de balancear las responsabilidades de trabajo en el caso en el que puedan seguir trabajando y las responsabilidades del hogar. Entonces, por eso uno diría que esta es una crisis de triple impacto. Es una crisis multidimensional y por tanto requiere una crisis multidimensional. El otro elemento que está muy relacionado con tu primera pregunta es que esas vulnerabilidades que sufren muchos grupos, particularmente las mujeres, los informales, los migrantes, van a absorber el costo de esas medidas de respuesta de una manera diferente. Esos costos no se distribuyen de manera igualitaria y por tanto las respuestas que se hagan pues tienen que tener en cuenta eso, que hay que, digamos, derribar ciertas barreras estructurales, como por ejemplo las pymes. Las pymes tienen demasiadas barreras financieras y no financieras para acceder a créditos. Entonces, aun cuando el gobierno de pronto baje una tasa de interés para que los bancos den créditos a las pymes, pero luego en el proceso de aprobación del crédito es donde surgen las barreras, a pesar de la intención del Estado. Sobre esas cosas es que hay que actuar. Definitivamente sí. Antes de pasarle a Guillermina, todo el proceso de papeleo, vamos a decir el nombre, se va a dar, pero en la última decisión es donde encuentran siempre el tema de la fracción y donde le van a decir que probablemente no. Guillermina, ¿qué opinas tú acerca de esto? Yo en particular quisiera responder un poco a la pregunta que también planteabas en torno a por qué es necesario que estas respuestas sean género responsivas. En primer lugar, hay que tener en claridad que hombres y mujeres partimos obviamente de respuestas biológicas que causan las enfermedades de manera diferenciadas, ¿no? Y vivimos en sociedades donde las normas sociales y los patrones culturales imponen roles de género a hombres y mujeres. Un poco lo planteaba Diana anteriormente, ¿no? Las mujeres estamos en la base de la pirámide de los sistemas de salud. Somos las enfermeras, somos las principales cuidadoras. Esto se asocia a los patrones culturales de género. Pero estos patrones que están asociados a que las mujeres estemos más apegadas a los cuidados son patrones totalmente positivos. ¿Por qué? Porque gracias a eso es que estamos pudiendo salir de la crisis, ¿no? Establecer que los cuidados es un elemento central. Pero cuando nosotros hablamos de género, no estamos hablando solamente cómo afectan a las mujeres de manera diferenciada, sino también cómo afectan los hombres. Esto quiere decir, estamos viendo que hay un mayor niveles de mortalidad en hombres, sobre todo en hombres con enfermedades preexistentes e inclusive en grupos poblacionales como en las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos. Digamos, esto está muy relacionado a entender cuáles son las dinámicas preexistentes a la enfermedad en relaciones de poder, en relaciones entre hombres y mujeres, que hay que tomar en cuenta para establecer medidas. Y otro punto que quería resaltar es que no todas las mujeres somos iguales, como tú mencionabas. Las mujeres indígenas, las mujeres que están en pueblos rurales, estamos viendo de que puede haber una crisis alimentaria, de seguridad alimentaria básica, exacto, porque se están rompiendo cadenas productivas de valor, por lo cual la respuesta del PNUD va a girar no solamente de una respuesta de un enfoque de género, sino una respuesta para no dejar a nadie atrás, que ver quiénes son las personas, hombres y mujeres, niños y niñas de mayor situación de vulnerabilidad,
como decíamos, las personas en informalidad, las mujeres y hombres que están en una situación de recaer en la pobreza. Los índices de pobreza de feminidad son muy altos en América Latina. Entonces tenemos que girar las respuestas del sector empresarial como del Estado a entender esas dinámicas particulares y qué se va a necesitar para brindar un paquete integral a esta crisis, que como dice Diana, es una crisis altamente multidimensional. Y tú sabes que para reforzar lo que mencionas, Guillermina, hablando de la gente de raza negra, por ejemplo, acá un reporte de McKinsey menciona que el 39% de los trabajos son, pues, los tienen las personas de raza negra. 7 millones son en total. Y estos van a ser los más vulnerables, lo cual, no solamente eso, imagínate, pues, yo soy peruano, ¿te imaginas cómo será un pueblito en Cajamarca, pues, donde la gente también de rural, que es lo que más veces me preocupa, cómo llegará ahí, como tú bien dices, cuando se rompen las cadenas, tanto de producción interna que ellos hacen, como cuando el gobierno llega. Ahora, tú mencionaste un tema de respuestas que también se la paso para Diana, y el PNUD sugiere 3 estrategias hablando de respuestas. Una es respuesta sanitaria y fortalecer el supply chain, que justo es el tema donde se rompen las cadenas, el gestión de crisis inclusiva e integrada, y el impacto social y económico. Les dejo esos 3 puntos para compartir y que aclaren a los oyentes de qué se trata brevemente cada una. De repente Diana nos puede ayudar con la primera. Claro que sí. A ver, como tú lo mencionas, son como 3 frentes. Uno es garantizar que los sistemas de salud sean resilientes, ¿no? Sean sistemas de salud que tengan la capacidad de atender. Ya sabemos que las medidas tan fuertes de distanciamiento social, las cuarentenas, los cierres escolares, se tuvieron que tomar porque los sistemas de salud no tienen la capacidad de respuesta frente a la tasa de contagio tan alta que tiene el virus. El virus se reproduce exponencialmente. Justo esta semana la OMS hacía una comparación de cómo, comparado con el virus del H1N1, el del COVID-19, se contagia 2 o 3 veces más rápido. Entonces, por eso es que se tienen que tomar esas medidas tan restrictivas para garantizar, ¿verdad? Entonces, para eso es súper clave tener en cuenta las necesidades que tienen mujeres y hombres respecto del sistema de salud e identificar dónde están los puntos o los cuellos de botella que se pueden quedar cortos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es súper clave que los datos estén desagregados por sexo para conectarlo con lo que decía Guillermina, cuáles son los impactos diferenciados que esto tiene desde el punto de vista biológico entre hombres y mujeres, pero luego también incorporar la mirada más de qué pasa, cuáles son los roles que tienen mujeres y hombres en la sociedad, ¿no? Entonces es cómo incluir a las mujeres que hacen parte del sector salud, que están casi en la base de la pirámide, no están en los liderazgos de los sistemas de salud, pero cómo se incorporan sus necesidades para tomar decisiones. Y lo otro tiene que ver también con, muy atado a lo de las crisis del cuidado, y es que esas mujeres, o incluso hombres que son o que tienen hogares monoparentales, que tienen los hijos en casa, necesitan también soluciones de cuidado para poder ir y atender la crisis. Entonces esto hay que mirarlo de una mirada como muy integral. En el tema de gestión de crisis inclusiva, Guillermina, ¿tú qué opinarías al respecto? Aquí el PNUD está trabajando fuertemente en el apoyo de estos espacios de manejo de crisis a nivel de la alta política nacional y que empezar a pensar articuladamente a nivel de los diferentes sectores. Obviamente el sector principal, como mencionamos, tiene que ver con la respuesta primera al sistema de servicio de salud, la integración de todos los mecanismos de salud, pero también obviamente poder integrar a los sistemas obviamente de protección social y de desarrollo social, así como a los territorios. Cuando hablamos de crisis inclusiva es entender que nuestras sociedades son altamente diferentes y diferenciadas. Por ejemplo, como tú decías, un pueblo indígena y que nosotros transmitimos todas las alertas en una sola lengua, capaz no lo entienden, ¿no? Entonces hay que tratar de generar que las alertas sanitarias lleguen en sus idiomas, lleguen de una manera diferenciada, lleguen de formas que en algunos no es solamente por la escritura. Entonces, ¿cómo pensar realmente a que sea especialmente inclusiva esa crisis? Y desde una perspectiva de género, creemos que la incorporación de los mecanismos de igualdad de la mujer y sobre todo también hacer consultas online
con las mujeres que están en las bases comunitarias. ¿Por qué? Porque esas mujeres de las bases y hombres de las bases comunitarias están viendo si efectivamente se están cumpliendo o no las medidas, qué problemas tienen. Entonces ahora la tecnología nos está ofreciendo una variedad de posibilidades de recursos donde se puede hacer que esa crisis sea participativa. Obviamente no es que eso va a detener la toma de decisión, eso no, pero sí los gobiernos tienen que tener la escucha activa de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Esa es un poco la propuesta del PNUD desde una perspectiva de género e integral. Hablando de gobiernos, Diana, en la tercera parte, lo que es impacto social y económico, por ejemplo, en el Perú han tenido que hacer toque de queda desde las 4 de la tarde en el norte, porque la gente salía. Entonces, esto creo que está ligado netamente al impacto social y económico para que la gente entienda. ¿Cuál es tu opinión al respecto de ese tercer punto? O sea, las medidas que se están tomando están rompiendo las actividades productivas de toda la gente, de las pequeñas empresas, de las grandes industrias. En mayor o menor medida todos están sintiendo el impacto. ¿Por qué? Porque muchos de esos negocios que operan, que tienen una fábrica o un outlet abierto al público, pues no pueden operar de manera normal, pero los costos fijos siguen corriendo, ¿no? Entonces lo que termina pasando es que cuando tú no tienes esos ingresos, pero los costos siguen corriendo, esos gastos fijos, pues entonces tu colchón de caja, que en algunos casos es más amplio y en otros casos mucho más reducido, pues entonces va a tener un impacto clarísimo en la posibilidad de que esas empresas sobrevivan, que sigan manteniendo el personal, que le sigan pagando. Y eso a su vez tiene como un efecto cascada sobre los hogares, ¿no? Entonces, por eso es muy importante implementar medidas de protección del ingreso y de protección del empleo para mantener esa estructura productiva, para acolchonar la crisis de alguna forma. Pero al mismo tiempo, agregar un tema. Por un lado tiene que ver obviamente con la situación del empleo, pero tenemos grupos vulnerables que hoy obviamente están sostenidos por sistemas de protección social, ¿no? Como las transferencias condicionadas, las pensiones que no son contributivas, por lo menos en América Latina y el Caribe. Trasladar medidas que muchas se desarrollan en Europa y en otras regiones, en una región con altas tasas, como decía Diana, de informalidad y con sistemas de protección social más restringidos, ha generado estos impactos, porque muchas de las personas tienen recursos del día a día, ¿no? Es porque venden su pequeño comercio, su pequeño negocio, el comercio informal en la vía pública, y sin decir, obviamente, gente de población en situación de calle, ¿no? Entonces, junto con las medidas de políticas de empleo, es necesario extender los sistemas de protección social y atender efectivamente, por ejemplo, personas adultas mayores que no tienen su jubilación o sus pensiones, y mujeres que están en situación de embarazo, ¿no? Que tampoco pueden surgir de tener un empleo. Pero por el tercer, digamos, elemento son los espacios fiscales. Estamos en una región, obviamente, que el espacio fiscal, por los crecimientos de deuda, por las diferentes situaciones, es un tema a revisar. Entonces hay tres elementos, como decía Diana, obviamente el tema empleo, el tema de protección social y el espacio fiscal de cómo garantizar. Y aquí es un llamado, obviamente, a la solidaridad, porque todavía hay sectores que no han sido afectados. Es necesario que los que puedan contribuir sigan contribuyendo a sus niveles de escalas, desde que puedo pagar a la trabajadora o el trabajador doméstico que tengo en el hogar, que sigo generando esas cadenas, pero al mismo tiempo los grandes contribuyentes, ¿no? Hacer un llamado a la solidaridad fiscal es un elemento central y que sea obviamente progresiva. Exacto, porque una de las cosas que ocurre en Latinoamérica es, por ejemplo, en el tema de los impuestos, es que tú no puedes poner a una empresa grande con los mismos impuestos de una empresa chica, pues. Claro. Entonces, que no. la vas a destruir. Entonces, no es igual, y es una de las cosas que, como tú bien dices, tema de solidaridad y de repente ayudarlos. Y Diana, por ejemplo, en el tema del webinar, mencionaba justo del tema del trabajo, el tema de los impuestos. No es la respuesta más fácil, ok, despido a todos. No, yo creo que de repente es recibir ayuda, ser más solidarios por parte de los gobiernos, para poder ir acomodándose, como Diana lo mencionó en el webinar, acomodarse un poco, ir ajustando, de repente reducir las horas, no cerrar el negocio y tampoco votar a todos, pero de repente ir acomodándose es la palabra. Ahora, uno de los temas que a mí me preocupa más, que lo venía analizando,
es el tema del hacinamiento. Obviamente el hacinamiento de por sí, vamos a poner una zona rural en Colombia, una zona rural en Argentina, una zona, o de repente en el mismo distrito capital, donde es muy pobre, donde ni siquiera hay agua. El hacinamiento obviamente trae enfermedades, trae ¿no? el aseo y todo esto, el pobre acceso a la tecnología, la nutrición, como lo mencionábamos en un inicio. Pero uno de los problemas también que se desencadenan en el hacinamiento es la violencia de la pareja. Por ejemplo, en aquella pareja que de por sí había violencia, ahora se acrecenta mucho más. Por ejemplo, acá en Boston, ¿qué se ha hecho? Un mensaje de texto que solamente son 2 o 3 números para hacerle fácil la llamada de emergencia a la mujer o el hombre, según sea el caso. ¿Qué hacer? ¿Qué sugerencias ustedes darían para el tema, sobre todo de la violencia de pareja, que se da mucho? Las mujeres sufren mucho en Latinoamérica por la violencia de pareja y ahora mucho más aún en el hacinamiento. Definitivamente es un tema muy preocupante. Es muy preocupante que en los datos diarios que están saliendo en los países haya más casos de feminicidios que de muertes por COVID. Exacto. Es un crimen, no puede ser. Es inaudito. Entonces, es muy importante fortalecer los mecanismos de adelanto de las mujeres, los ministerios de la mujer o los cuerpos de gobierno que tienen la autoridad y que tienen los elementos y las competencias para proteger a las víctimas. Como tú bien lo mencionabas, que lo que pasa en las situaciones de cuarentena es que esas dinámicas que se dan usualmente por desbalances en relaciones de poder no se rompen, se mantienen. Y hay cierta, digamos, impunidad por parte del agresor porque... Nadie lo ve. Se incrementa inclusive. Nadie lo ve, eso está oculto, se incrementa y no hay una dinámica diaria o cotidiana que permita romper el patrón, al menos por unas cuantas horas. Entonces, por eso es súper importante proteger a las víctimas. Tú mencionabas que se están fortaleciendo esos mecanismos de atención, esas líneas rojas, ¿no?, para los reportes. Entonces, en el marco de la gestión de la misma crisis, una parte sí es la respuesta sanitaria, de salud, de las máscaras, de los ventiladores, pero por la otra es la protección de la vida. Y la protección de la vida implica fortalecer pues esas autoridades públicas que tienen también la competencia y los servicios sociales de muchas redes sociales, de movimientos que hay, de mujeres que pueden prestar servicios de apoyo a las víctimas. Algo también muy interesante que se está dando es muy parecido a lo que tú mencionabas en España. Las mujeres tienen una forma segura de reportar que están siendo víctimas de violencia en sus hogares. Entonces, cuando se acercan a las farmacias, piden una máscara con un código particular y eso enciende una alerta en las redes de farmacias para tomarle los datos y derivar eso a las autoridades para que puedan atender los casos. Así hay que activar muchos mecanismos a través de los cuales, ¿por qué? Porque es que si están agresor y víctima todo el tiempo en la casa, incluso va a ser difícil para ellas poder reportar. Muchas veces no tienen acceso a su teléfono, ni a un mensaje de texto, muchas veces no pueden salir ni de la casa. Entonces es importante encontrar mecanismos alternativos y seguros para que puedan hacer esos reportes. Claro, inclusive no solamente va a ser a la mujer en sí, sino a los niños. Le dan de alma a veces esta gente. Diana, para ir terminando con la conversación, ¿qué sugerencia tú darías para mitigar estos problemas? A ver, yo creo que hay como el tema de la solidaridad, creo que más que nunca ha cobrado relevancia y solidaridad desde todos los niveles. Salir de esta crisis no es únicamente una responsabilidad de los estados, aunque primariamente recae en los estados y los gobiernos están encontrando gran cantidad de medidas para poder mitigar los impactos, desde la protección de la salud hasta la mitigación del impacto socioeconómico. Pero yo creo que hay responsabilidad en todos los niveles, a lo macro, a lo meso y a lo micro, digámoslo así, ¿no? Macro, los estados, en lo meso, digamos, más las posibilidades que tiene, por ejemplo, el sector empresarial, los sectores, la academia, las mismas organizaciones sociales, de cómo hacer respuestas que puedan atender las crisis y los impactos diferenciados que sufren distintos segmentos poblacionales. Y por el otro, tiene que haber también una responsabilidad individual. Ya Guillermina lo mencionaba. Si tú tienes una persona trabajando en casa y si estás en la posibilidad de hacerlo, continúa pagándole el salario como si estuviera viniendo, porque lo que puede estar experimentando esa persona es que, y particularmente si trabaja por días al diario, si pierde la posibilidad de ingresos, eso puede arrojarla en una situación de vulnerabilidad que puede llevarla muy mal, totalmente, incluso hasta la muerte. Entonces, por eso es muy importante tener responsabilidad en todos los niveles, pero primero responsabilidad individual. En muchos países
lo que se ha venido experimentando es que la gente, de alguna forma, porque eso hace parte muy del comportamiento y de cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Hasta que a ti no te pasa, no se vuelve real, ¿no? Entonces, exactamente, entonces la gente da o sea, no la sientes como en por carne sentado propia. que nada va a pasar o que eso está pasando en otro lado o que a mí nunca me va a pasar. Entonces ves gente jugando en la calle o fiestas en los apartamentos. Exacto. Yo creo que esto, el COVID-19, trae una enorme oportunidad, no es solamente una crisis. Yo creo que es una gran oportunidad para reevaluar muchas cosas o muchos mecanismos que funcionaban en el mundo sin darnos cuenta, ¿no? El tema de la sostenibilidad de la vida, de la sostenibilidad ambiental, de Para cómo el repensar ser las humano tiene cosas. que ser más responsable con su entorno, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, de cómo ser más empático con lo que le está Eso pasando mismo. a la otra persona, Con el prójimo. con el prójimo, exactamente. El tema de practicar el autocuidado y de cuidar a los demás. Y yo creo que eso va a llevar a profundos cambios en la forma como trabajamos, en la forma como se produce y cómo se consume. Mira también qué interesante lo que está pasando, sobre todo en esos deportes de alto rendimiento, pero también de mucha élite, ¿no? En la Fórmula 1, en las ligas de fútbol, que se han tenido que bajar los salarios, los grandes directivos y los grandes jugadores que ganan millones de euros o de dólares para poder compartir con la gran base, ¿no? Con el 90% de la fuerza de trabajo de ese equipo para que todos podamos sobrevivir la crisis. Yo creo que esto tiene que traer una reevaluación de todo eso, de las escalas salariales, de por qué si un médico que está trabajando 24 horas, 48 horas, le pagan una miseria, porque una persona que no digo, no aminoro el rendimiento o el esfuerzo que le imprime, pero es un esfuerzo similar. Igualdad de Entonces yo creo que esto salarios. sí va a traer profundas transformaciones hacia el futuro. Claro. Exacto. Diana, ya estamos casi terminando, pero me gustaría robarte esta respuesta. ¿Cómo los gobiernos que ustedes han presentado este reporte están reaccionando? Como te decía, hay una gran cantidad de medidas, pero muy amplias. Bien. Unas de protección de la salud, por supuesto, pero en relación con el reporte, las medidas de impacto socioeconómico pasan primero por hacer, digamos, darle un poco más de liquidez a la economía, ¿no? Entonces, darle un poco de respiro a las empresas que, como decíamos hace un momento, están sufriendo ese crunch de caja, ¿no? De efectivo para pagar sus obligaciones, bien sean financieras, tributarias, pagar sus personal, su nómina. Entonces, muchos gobiernos lo que han hecho son exenciones fiscales o reprogramar los pagos o reprogramar las deudas que tengan o hacer subvenciones o transferencias específicas a ciertos sectores altamente afectados por la crisis. Eso por un lado. Por el otro está todo lo que tiene que ver también como con liquidez más desde la perspectiva monetaria, ¿no? Entonces, permitir que el sector financiero irrigue esa liquidez. Claro. Entonces, por eso se han bajado las tasas de interés para que los bancos puedan prestar a tasas mucho más preferentes. Muchos gobiernos también están respaldando créditos, ¿no? Porque muchos pequeños empresarios o informales no pueden acceder porque no tienen una garantía, un bien inmueble o un respaldo para respaldar esa deuda. Entonces también los estados están haciendo. Esas son como un grupo de medidas. Y hay otro grupo de medidas más de protección del empleo y de protección del ingreso. Entonces, por eso los sistemas de protección social son súper claves. Muchos de los gobiernos están haciendo una extensión de esos beneficios de transferencias en efectivo que son condicionadas, que van directamente en cuenta a las poblaciones más vulnerables o de más bajos ingresos, extender las coberturas de seguros de pensiones, expandir los derechos de los seguros de desempleo, programas de empleo público, todo, digamos, todo eso es como una combinación de medidas. Muchos gobiernos han tomado 100, 150 medidas que en combinado tratan de llegar a ciertas poblaciones, pero solo para tener ahí, que yo creo que es súper importante, hay como un segmento de la población que usualmente se queda por fuera y es lo que se conoce como la pobreza oculta, porque de alguna forma los que están muy en la base están plenamente identificados, están en bases de datos, hay distintos mecanismos con los que uno los puede identificar, ¿no? Pero hay un segmento poblacional que está como en riesgo de caer en pobreza, que es como ese colchoncito entre la clase media, baja y hacia abajo, que es una pobreza oculta, que donde la pérdida del empleo, la pérdida del ingreso puede significar que muy fácilmente entre en una situación de pobreza
y pueda, digamos, tener una respuesta muy magnificada frente a la crisis. Diana, yo te quería agradecer por tu tiempo. Estas han sido unos pensamientos y unas respuestas muy interesantes, sobre todo porque la mujer, si bien es cierto, todos los géneros, independientemente de género, está viendo afectado por este COVID-19, la mujer es la que más está sufriendo la vulnerabilidad y los efectos, no solamente en este caso, en este momento, sino lo va a sufrir en el futuro. Y como ellas son prácticamente, muchas de ellas están a cargo de pequeños negocios de día a día. Entonces, ojalá que todo esto, primero, cambie y segundo, que estas políticas sean ajustadas para el bien de ellas y de las minorías. Diana, yo te quería agradecer por tu tiempo. Siempre está en la página PNUD.org, ¿verdad? Sí, ahí van a encontrar muchos materiales. También tenemos un portal dedicado para América Latina que se llama América Latina Genera, donde hemos diseñado una sección especial sobre COVID-19 y género con materiales en inglés y en español que están abiertos para toda la población, para cualquier público, digamos. Perfecto. Diana, muchísimas gracias. Guillermina, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Juan Carlos. Que tengas un feliz día y un saludo muy especial a tus oyentes. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.